Y esto requiere de memoria, me pasó a mí, les va a pasar a ustedes, ¿sí? Así que, es más, de hecho, sigan leyendo constantemente. Yo todo lo que tenga a pasarles, vieron que ahí les pasó, Jennifer les pasó un atlas, una parte de un libro, o sea, yo lo que puedo pasar y tener material, yo se los voy a facilitar, ¿sí? Obviamente que después depende de cada uno de ustedes, ¿no? Agarrarlo y ponerse a leer. Pero todo lo que uno pueda, les voy a pasar. Como también les voy a pasar lo de neuro y lo de angio mucho antes, o sea que así ya lo tienen ustedes para leer. Recuerden que no solamente es lo que les paso yo, sino que también tienen que reforzar con el libro. No es solo estudiamos de lo que el profe nos dio, sino que también hay que agarrar el libro y poner a leer de los temas que van a venir. Así que bueno, yo les doy ese puntapié para que vayan leyendo y ustedes van viendo el material en el libro. Bien, vamos entonces a seguir. Vieron que esto es largo, ¿sí? Terminamos en lo que eran los músculos, en este caso el geniogloso, el del piso de la boca, por debajo de la lengua. Importante. Vamos a ir a otro músculo de la lengua, que es el músculo longitudinal superior. Perdón. Recuerden entonces dónde está ubicado las inserciones, ¿sí? La inervación y la irrigación y la acción. Con eso vamos bien, ¿sí? No vamos a tener preparados porque obviamente que sería un poco más difícil, o sea, lindo para que vea el alumno, pero difícil después para ubicar, no tenemos preparados como para poder marcar cada uno de los músculos, ¿sí? Pero bueno, más o menos ustedes si saben planos anatómicos, que ya seguramente lo han visto con el anterior docente, y saben la ubicación a las partes de cada uno de los huesos, ¿sí? Que estamos hablando, que por lo menos se insertan estos músculos, lo van a saber ubicar. Fíjense que ahora los músculos son muy cortitos, o sea, podemos hablar un poco más de cada uno de ellos, pero a mí me interesa eso que yo les dije anteriormente y que puse hincapié. Fíjense en el longitudinal inferior, que es lo que ven ahí cuando ustedes una vista inferior del piso de la boca, entonces vemos el longitudinal inferior, que está a ambos lados del genio gloso, o sea que ahí lo vamos a ubicar. Y este se va a originar, como dijimos que se pueden originar estos músculos de la lengua, de la propia lengua, de otro hueso, ¿sí? En este caso lo hace de otro hueso porque se inserta en el asta menor del hueso hioides, ¿sí? Y de ahí va a terminar en el vértice de la boca, casi en el vértice de la boca. Entonces lo que hace con la lengua es la deprime, o sea, la baja y la lleva hacia atrás, ¿sí? La retrae. Músculo cortito, fácil, son todos así cortitos, podemos hablar un poco más, ¿sí? Pero a mí me interesa esto, porque después cuando vean regiones comunes al cráneo de cara o las regiones que vamos a ver, la bucal, la palatina y todas ellas, vamos a ver un poquito más de esto y después cuando ustedes vean otras materias como por ejemplo cirugía o prótesis, esto lo van a volver a ver, porque lo tienen que volver a ver, ¿sí? Entonces no se queden con lo que uno le dice, sigan leyendo como dentario, lo mismo. Bien, ahora vamos al músculo iogloso. Se encuentra en la parte lateral de la lengua, ¿sí? Al lateral de la lengua, como ustedes ven en la imagen, tenemos el genio gloso, el longitudinal inferior y el iogloso. Ahí está en la imagen, de adentro hacia afuera. Y se va a insertar en el borde inferior del hueso hioides, ¿sí? Hasta la cara superior del asta mayor del mismo hueso, ¿sí? Y en toda su extensión, o sea, va de lado a lado. Y termina en el tabique lingual. Lo que hace este es también deprime a la lengua y la retrae, ¿sí? Es siempre tomando punto fijo en el hueso para poder retraer a la lengua, si no, no lo pudiese hacer.
Bien, vamos a otro músculo que es el estilo gloso, que va a tomar inserción en la vertiente de la apófisis estiloides, por eso estilogloso. Es uno de los músculos que refuerza la articulación temporomandibular y se dirige hacia la porción posterior de la lengua. En dos hace esos fascículos. Uno lo hace en el dorso y otro en el tabique. Fíjense que casi todos terminan en el tabique, ¿sí? Y lo que hace a la lengua en sí es la ensancha, o sea, trata de ocupar la mayor superficie de la cavidad bucal y la desplaza en sentido supero-posterior, o sea, la lleva hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Y ocupa la mayor cantidad de superficie de la boca. Eso hace el estilo gloso. Que algunas personas, cuando tienen la lengua muy grande, hace que cuando hable o module, ¿sí? Por ahí se suele morder la lengua. ¿Sí? Está la acción que tiene este músculo, la trae hacia atrás y hacia arriba. El estilo gloso, ¿sí? También es uno de los músculos accesorios dentro de lo que es la articulación temporomandibular. Otro de los músculos de la lengua es el palatogloso. Palatogloso. Fíjense en que para que ustedes diferencian entre los músculos de la lengua y los músculos del velo, todo lo que termina en gloso es lengua, ¿sí? Para que ustedes lo puedan asociar de una manera más fácil. El palatogloso, en este caso, fíjense en que es un músculo muy cortito, ¿sí? Que se inserta en el velo del paladar, o sea, en la porción posterior y superior de la boca, hasta una aponeurosis que tiene el palatino. Y termina en la lengua. Es un músculo muy cortito, como ahí lo están viendo en la imagen, ¿sí? Y lo que hace es constrictor del istmo de la fauce, o sea, la porción esa que vimos donde están los músculos o el velo del paladar, ¿sí? Lo que hace es contrae al velo del paladar. Esto lo que facilita, obviamente, es la deglución. Este es el palato gloso. Otro de los músculos de la lengua es el amígdala gloso. Amígdala gloso, ahí tenemos dos palabritas, gloso y amígdala. Entonces, si hacemos un juego de palabras entre la amígdala y la lengua, entonces un músculo que se encuentra en la cara lateral, ¿sí?, de la amígdala se inserta. En la aponeurosis faríngea, ¿sí?, que ahí se encuentra la amígdala, o si quieren ustedes díganla desde la amígdala, hacia la base de la lengua y va hacia el lado opuesto, de un lado al otro. Entonces lo que hace es eleva la base de la lengua. También, obviamente, para la deglución, ayuda a la deglución. Hasta ahí tenemos los músculos de la lengua. Esto todo lo tienen ustedes en el Power que vi, pero no me voy a detener tanto porque si no voy a dejar de lado otros temas. Entonces, vamos a esto que es importante, que es quién inerva e irriga a todos los que son los músculos de la lengua. Bien, las arterias son tres, que vienen de la carótida externa, que son la arteria lingual, la palatina ascendente y la faringe ascendente. Nosotros lo que vamos a ver es la carótida externa. Vamos a hacer un hincapié en la carótida para que ustedes más o menos tengan relación. Pero como de la carótida externa se salen estas colaterales, que después vamos a ver qué es, el piso de la boca, del cuello y la porción posterior, son las que más vamos a nombrar. Seguramente alguna que otra voy a traer a colación para que no se pierdan el hilo, ¿sí?, de las colaterales que pueda tener la arteria carótida externa. Pero sabemos que todo lo que es la irrigación de la lengua es la lingual, la palatina ascendente y la faringe ascendente. Las venas, bien, las venas siempre van a ir, toda arteria va a ir acompañada de una vena, ¿sí?, porque por un lado tiene que ir la sangre oxigenada y por otro lado la sangre carboxigenada.
Esto lo hace a través del corazón a los tejidos y de los tejidos al corazón, para hacer los diferentes tipos de circulaciones que tiene el aparato circulatorio, que son la circulación mayor y la circulación menor. En este caso, las venas son venas profundas, dorsales y raninas, que van a diferentes partes de la boca. En este caso, algunas acompañan a la arteria lingual, ¿sí? Y otras lo hacen acompañadas al nervio hipogloso, que van a ir hacia la parte de la boca, ¿sí? Del frenillo de la lengua, a ambos lados del frenillo de la lengua. Hay un dibujito, esto está en todos los libros y también está por internet, de esta irrigación e inervación. Yo pido puntualmente que uno sepa por quién está inervado o irrigado, pero tampoco vamos a ver tan específicamente cada uno de estos recorridos. Vamos a ver si el recorrido de la facial, de la lingual, ¿sí? Pero no vamos a hacer tanto hincapié, ¿sí? En estas explicaciones de tantas venas y recorridos, ¿sí? Cuando yo voy a pedir colaterales, vamos a tratar de ver qué colaterales da. Pero los ramos más importantes yo les voy a decir, esto es realmente lo que ustedes tienen que saber. Recuerden que todo esto lo van a volver a ver. ¿Sí? Yo a mí lo que quiero es que ustedes sepan relacionar y algunas cosas memorizar, ¿sí? Para poder rendir el parcial al final, ¿no? Por supuesto. Bien, y los nervios son el 10º par craneal, el 9º y ramas del trigémino, que es el 5º. O sea, el glosofaringio, el neumogástrico, el hipogloso y el nervio lingual, ¿sí? Y esas son las partes a las que va a inervar, ¿sí? Nervios es inervación. La parte anterior de la lengua, la punta, ¿sí? Y la parte medial lo hacen el nervio trigémino, a su vez la colateral, que es el nervio lingual, y también el facial, que lo que permite es tener la parte gustativa, porque después vamos a ver que hay nervios motores y nervios sensitivos. En este caso va a ser la parte del gusto, de la sensación que tiene el nervio lingual. Y por detrás de la B, ¿sí? En la parte del istmo de las fauces, tenemos el neumogástrico o vago, que es el 10º par craneal, y el glosofaringio, que es el 9º. Cuando vemos nervio, vamos a ver todos los pares craneales, ¿sí? Con hincapié en lo que me pide la currícula, ¿sí? Que es lo más importante que ustedes van a ver. Pero los voces hay que conocerlos con su origen real y su origen aparente, y también el recorrido. Bien, esto más histología, pero lo tienen para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Otra vez se repite la inervación, ¿sí? De la lengua y las diferentes papilas y diferentes zonas de la lengua donde uno puede obtener diferentes gustos, en la punta, en el dorso, en el lateral, en la parte posterior y en la parte media. Pero esto seguramente ustedes, si no lo tuvieron, lo van a ver en fisiología, y si tuvieron, calculo que ya lo habrán visto en fisiología. Bien, lo que vamos a ver ahora, hacer un repaso, son las glándulas salivales, que se clasifican en tres: las glándulas parótida, la sublingual y la submaxilar. Todas de diferentes diámetros. La más grande es la parótida, ¿sí? Que está formado por lóbulos, que de ella se desprenden diferentes conductos que llevan la saliva a diferentes partes de la boca, que es importante conocer. ¿Por qué es importante conocer? Porque seguramente a muchos nos pasa que cuando estamos ante la presencia de un paciente y tiene mucha
segregación de saliva, necesitamos de alguna manera que éste no la produzca en excesividad. ¿Por qué? Porque interfiere en la visualización del trabajo que uno quiere realizar. Para eso hay diferentes formas de tratar de visualizar bien el campo a donde uno va a actuar. Que lo puede hacer directa o indirectamente. Muchos profesionales, por supuesto, ¿sí? Y casi con la obligación, van a utilizar los suctores. Los suctores son aparatos que pueden estar o salir desde el mismo sillón dental hasta en unas cabinas apartes, obviamente que con mejor presión, para tratar de, mediante la aspiración, eliminar la mayor cantidad de saliva del campo visual. Ahora bien, si queremos mejorar aún más el campo visual, nosotros podemos aislar a la pieza dentaria de una forma muy práctica, que es a través de la gasa o los rodillos de algodón, ¿sí? En la desembocadura de cualquiera de los conductos que se desprende de cada una de las glándulas salivales. Entonces me permite aún más tener una visión, ¿sí?, mejorada del campo operatorio, vendría a ser. Pero también existe algo que aísla mucho más de todo lo que vengo hablando, y seguramente lo van a ver en endodoncia, porque hace diferentes, o tiene diferentes funciones, perdón. En endodoncia lo van a hacer, y cuando tienen que hacer alguna reconstrucción de alguna pieza dentaria que no tiene que tomar humedad, ¿sí? ¿Alguien me está diciendo que se escucha bajito? ¿A mí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Bien, 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 bien. Porque acá me está poniendo que se escucha. Lo arreglé, gracias. Dale, dale, no, por favor. Entonces, como decimos, ¿sí?, que tiene un arco donde se coloca una goma. Esa goma va perforada por unos dispositivos que se llaman clamps, que tienen diferentes números, que más adelante lo van a ver seguramente en endodoncia, donde uno lo que hace es aislar la pieza dentaria, no solamente de la humedad, sino que también para trabajar más tranquilo. ¿Por qué? Porque esa goma, si uno se le escapa una lima para hacer un tratamiento de conducto, una bioputectomía o cualquier tratamiento en lo que refiere a la endodoncia, o trabajar con un material rotatorio, ¿sí?, lo más probable es que por ahí se salga este material o la lima se pueda llegar a soltar de la mano. Entonces, imagínense en que si no tengo la goma de dique, esa lima puede ir para atrás, puede ir al ritmo de la fauces y el paciente se la puede tragar. A ver, con el mejor de los casos que el paciente se la trae. Porque ojalá nunca pase. Pero Profe, si se una la... cosa. Sí. ¿Esa goma se esteriliza o son No, descartables? esa goma es descartable, vienen en colores muy fuertes, verde o azul. ¿Por qué estos colores? Porque hace un contraste espectacular con el diente. Entonces, el diente clarito más el fondo que es oscuro, vos estás viendo todo el campo operatorio. Es una aislación total. Entonces, vos estás haciendo un conducto, se te escapa la lima, y en el peor de los casos, el paciente se lo traga. En el peor de los casos. En los casos casi imposibles, pero puede pasar, el paciente, como estoy diciendo yo, se lo bronco aspira. Entonces, en vez de ir para el aparato digestivo, va para el aparato respiratorio. Mucho peor aún, porque imagínense que es una lima, es algo punzante, ¿sí?, que puede perforar alguna zona noble del pulmón. Entonces, a ver, no estoy diciendo que mejor se la trague y no pasa nada, porque, a ver, puede pasar como no puede pasar. La biología es independiente de cada uno de nosotros, ¿sí? A uno por ahí se traga una lima y chau, nos vemos bajo tierra, o seguimos, ¿sí? Pero bueno, por eso le dije, en el peor de los casos se las traga. En el hipotético caso que se las pire, estamos ante un problema mucho mayor.
Entonces, por eso es importante, ¿sí?, aislar a la pieza dentaria de los elementos que nosotros vamos a utilizar. Y todo esto viene a colación de, obviamente, la segregación que tiene estas glándulas salivales a través de los conductos. Diferentes conductos que se desprenden de cada una de estas glándulas salivales, que son el conducto de Wharton, el conducto de Stenone o de Stensen y el de Bertolino, que ahora vamos a ver cada uno de ellos. Como ustedes pueden ver, la anatomía tiene muchos nombres, ¿sí? Algunos más o menos que los podemos relacionar y otros que lamentablemente tenemos que memorizar. Les está pasando a ustedes y por supuesto me pasó a mí. Entonces, lamentablemente, para todos, porque para mí también lo fue, hay que memorizarlo. Aparte de tratar de relacionar cada uno de estos, como por ejemplo los músculos, ¿vieron? Todo lo que termina en gloso termina en la lengua, ¿sí? Y otras relaciones de otros músculos por ahí te permiten que más o menos sepa de dónde a dónde puede llegar a ir. Pero después hay mucha memoria. O sea, no solamente se trata de entender la materia, sino de saber, y hay que saberla. Y para mí, sobre todo, la parte dentaria y muscular. Después, seguramente más adelante en alguna otra materia van a ver, que es importante porque también lo son, la parte arterial y venosa, como también la neuromuscular o la neuronal. Pero la parte de dentaria, ¿sí?, y la parte de músculo es importante conocerla. No estoy diciendo que lo demás no lo sea, pero es importante conocerla. Miren, ahí tenemos las tres glándulas de la boca, en una vista lateral de una cabeza, ¿sí? Tenemos una glándula parótida, perdón, una no, son dos, ¿sí? Son dos las glándulas parótidas, las sublinguales, y dos las submaxilar o submandibular. Fíjense que el tamaño varía, estas son las grandes, ¿sí?, porque después hay unas accesorias glándulas salivales. Pero cada uno tiene un conducto, y ya están mirando más o menos que la parótida termina a nivel del segundo, primero, tercer premolar, esto de acuerdo a la biología de cada uno, pero comúnmente es ahí donde termina, ¿sí? Maxilar superior, la parótida, maxilar superior. Por eso es importante conocer dónde desemboca el conducto de la glándula parótida, por esta secreción que yo les digo, ¿sí?, la secreción de saliva, ¿sí?, de mucina. Bien, ahí tenemos una disección, vamos, de las glándulas salivales y podemos ver, fíjense, músculo macetero, que era una relación del músculo macetero, ¿sí?, la parótida y la bola adiposa de Bichat, la tendón del temporal también, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el músculo macetero y la glándula parótida. Relación. Seguimos viendo relación. También tenemos la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Fíjense, sublingual por debajo de la lengua, submaxilar, maxilar inferior, ¿sí?, apoyado en el mismo. Y después tenemos las glándulas salivales menores o de menor calibre, ¿sí?, que son algunas bucales, algunas retrolinguales, algunas labiales. Todas con secreción, para lubricar, para favorecer, por lo menos el primer pasaje de la masticación y del bolo alimenticio, ¿sí?, para ser fácilmente deglutido. ¿Sí? Ahí tenemos otro corte, con las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. ¿Sí? Las que nosotros nos corresponde entenderlas o explicarlas son estas tres que vimos, que son la parótida, la sublingual y la submaxilar. Y después las menores, que son las tonsilares, las bucales, ¿sí?, las amigdalinas, más o menos para que ustedes sepan que están en todo el recorrido de lo que es paladar duro, paladar blando y istmo de la fausa, ¿sí?, la parte de la amígdala. Bien, como vimos, las glándulas salivales menores son 4, que son las labiales, las bucales, las palatinas y las linguales. Acá las tenemos que saber ubicar, ¿sí?, en esta imagen. ¿Y por qué es importante reconocerlas? Por las pequeñas secreciones que puede sufrir en la boca el paciente.
porque por ahí no tenemos un fácil acceso, por ejemplo, a una anestesia, como pueden ver ahí las bucales, en la zona de los últimos molares, donde comúnmente se suele dar la anestesia troncular en el maxilar superior, ¿sí? Donde están las desembocaduras de los orificios dentarios posteriores, donde uno va a anestesiar toda la parte posterior de ese lado del maxilar superior. Entonces hay que conocer, ¿sí? Porque también por ahí nos llevamos por encima alguna de estas glándulas y creamos una hipersalivación. Eso es lo que no tenemos que tratar de que pase. No pasa, ¿sí? Porque tampoco vamos a introducir la aguja como si estuviéramos dando una inyección, ¿no? Un, qué sé yo, un dodecabrón, para decir de alguna manera, que tiene que entrar por completo la aguja, ¿sí? En este caso no es por completa la aguja. Aparte, después en cirugía van a ver que hay diferentes grosores de aguja con diferentes puntas traumáticas o atraumáticas y también van a ver diferentes largos de aguja, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la longitud o al trabajo que nosotros vamos a realizar, va a ser la tipo de aguja que vamos a utilizar. No me voy a adentrar en el tema porque no corresponde a la parte anatómica, pero por lo menos ya tienen o saben que existen diferentes calibres de aguja, ¿sí? Si lo sabían, mejor aún. Si no, ahí se los hice, o se los hice saber. Acá tenemos otra vez para seguir repasando las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la sublingual y la submaxilar, con la desembocadura cada uno de diferentes conductos. Cada una va a producir saliva a diferentes partes de la boca. Seguimos con lo mismo, parótida submaxilar y sublingual. Acuérdense que posee enzimas que hacen que vaya degradando el alimento y se produzca la primera formación de lo que se llama el polo alimenticio. Para que una vez que empieza a descender por el tracto digestivo, esófago, llega al estómago, el estómago sigue con la producción de diferentes enzimas y de jugos para seguir degradando el alimento, para después sí pasar al intestino, ¿sí? Y la capacidad de absorber líquidos y nutrientes para después seguir o continuar su recorrido para seguir por el intestino grueso, por el recto y finalmente por el ano. Seguimos repasando. Ya creo que es la cuarta, quinta foto de las glándulas, así que ya saben dónde están ubicadas cada una, así como se llaman cada una. Diferentes tamaños cada una de ellas. Y vamos a hablar exclusivamente de la glándula parótida. La glándula parótida, que es una glándula muy voluminosa, bilateral, o sea, son dos, situada a ambos lados de la cara. Tiene una aponeurosis, que está unida al conducto auditivo externo, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Y pesa alrededor de 25 gramos. Y es importante la glándula parótida porque por ellas discorre o es atravesada el nervio facial, el retromandibular y una rama que viene de la carótida externa. La secreción es mixta, o sea que es serosa y mucosa. Serosa y mucosa. O sea, cera por un lado secreta y muco por el otro. Bien.